Se menciona aquí en la introducción el problema estudiado y el interés que se tiene sobre el tema abordado. Se recomienda mantener aproximadamente de 10 a 15 referencias bibliográficas solo para el apartado de introducción. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender sobre la redacción de la introducción del artículo científico. Vamos a ver todas las pautas, los puntos necesarios para considerar cuando nosotros ya estemos empezando a redactar nuestro artículo científico en la parte específicamente de introducción. Recordemos entonces ahora lo que es el método IMRID, que significa la estructura básica de todo artículo científico, que es la introducción, métodos, resultados y discusión. Hoy día nada más nos vamos a centrar en la introducción. Para lo cual, acá nos indica este cuadro demostrativo, nos dice, se menciona aquí en la introducción el problema estudiado y el interés que se tiene sobre el tema abordado. Ahí también se está abarcando lo que es la realidad en sí problemática y la importancia del por qué pues, se ha investigado ese estudio. Algunas preguntas orientadoras que nos pueden ayudar para redactar la parte de la introducción de nuestro artículo científico es responder a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué se sabe del problema estudiado? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la realidad? Segundo, ¿qué no se sabe de ello? Y tercero, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se hará? Ahora, para complementar un poco más qué es lo que debe ir en el apartado de introducción de un artículo científico, acá tenemos que comprender esto de acá, que es la información que va en la introducción. Tenemos 5 puntos importantes. El primero nos dice que hay que exponer la información, la data, las estadísticas, los estudios anteriores sobre la problemática a tratar. Eso es muy importante cuando nosotros estemos redactando la introducción de nuestro artículo científico. Tener a la mano lo que son las diferentes estadísticas, resultados importantes referentes a nuestro estudio. Segundo, para ello se tiene que hacer una revisión exhaustiva de diferentes fuentes, documentos o artículos productos de una investigación. En términos sencillos, antecedentes de nuestro tema de investigación, ya sea que estemos haciendo un artículo de investigación cuantitativa o cualitativa. Brevemente, antes de empezar a redactar tenemos que tener toda esa información. Y ahora, ¿dónde conseguimos esa información? En diferentes bases de datos, las cuales más adelante les voy a indicar qué bases de datos nosotros podemos recurrir para nosotros utilizar las referencias, las citas que encontremos e incluirlas en nuestro artículo científico. Ahora, como tercer punto, en la introducción se debe presentar también la metodología, finalizando con el objetivo o finalidad del estudio y con las hipótesis. Esto en realidad depende de la estructura que esté indicando la revista científica donde nosotros vamos a publicar. Hay algunos artículos científicos que en la parte de introducción incluyen lo que es la parte de la metodología, como otros no, y va en un apartado diferente o en un subtítulo en sí. Entonces nosotros también ya cuando empecemos a redactar tenemos que darnos cuenta de la estructura de la revista científica que nos está pidiendo, ¿no? De acuerdo a cómo debemos presentar el artículo científico. Y ahora esto va ligado también con el cuarto punto que nos dice que la introducción se puede desdoblar en varios apartados con información que el investigador quiera dar a conocer. O de acuerdo también a la estructura, como comentaba, de la revista científica donde nosotros vamos a presentar. Y como quinto punto, hay aspectos importantes que deben quedar claro en la introducción. El propósito de la investigación, el objetivo como tal, el conocimiento actual, es decir, la problemática que se está presentando, lo que se sabe ahora respecto al problema, la metodología y la importancia del tema. Si nosotros la metodología la vamos a incluir en un apartado diferente, pues podemos nosotros incluirlo en la introducción de manera breve nada más. Y ahora, antes de pasar a nuestro ejemplo práctico y a los puntos esenciales y últimos, los cuales nos van a ayudar a redactar en sí de manera eficiente la parte de introducción de nuestro artículo científico, te voy a comentar de que si aún no cuentas con el tema de tu tesis, puedes contar con el servicio de propuesta de títulos que brinda JP Consultoría. Nosotros te vamos a brindar 3 temas de tesis más 2 adicionales. Puedes probar nuestro servicio desde 150 soles. Aquí abajo en la descripción te indico cómo puedes contactarte directamente con nosotros. Entonces, ahora aprendamos los puntos a considerar sí o sí cuando nosotros ya estemos empezando a redactar la parte de introducción de nuestro artículo científico. Entonces, hay que considerar que la introducción no puede ser muy extensa. Tiene que ser directo a lo que nosotros vamos a comunicar y no muy extensa. Es decir, la introducción puede ocupar de 4 a 5 párrafos, generalmente se suele presentar así, lo que significa la extensión de 1,5 páginas, más o menos. Antes de redactar debemos recabar toda la información
más que todo de bases de datos científicas, unir las ideas, plasmarlas, podemos nosotros ir sacando algunos textos que son necesarios para la presentación de nuestro artículo científico de acuerdo a nuestro tema y podemos ir colocándolos en un Word, por ejemplo, en un documento de trabajo, y ahí podemos ir uniendo algunas ideas, juntándolas, plasmándolo con nuestra crítica, nuestras opiniones, y luego pasándolas a la citación y referenciándolas también ya cuando nosotros estamos redactando directamente el apartado de introducción de nuestro artículo científico. Ahora, en el apartado de artículo científico, cuando se presentan en revistas científicas de alto alcance, de alta relevancia científica, se recomienda mantener aproximadamente de 10 a 15 referencias bibliográficas solo para el apartado de introducción. Y ahora, nosotros, ¿de dónde podemos sacar la información para empezar a redactar nuestro apartado de introducción o en sí de todo nuestro artículo científico? Como mencionaba al inicio de este video, lo recomendable es que nosotros saquemos información, data, estadísticas de diferentes bases de datos reconocidas mundialmente por su calidad científica, como vendría a ser la de Scopus, Web of Science, ProQuest. Estas 3 bases de datos nosotros las vamos a encontrar si es que estamos unidos a alguna institución o alguna universidad que nos proporcione el acceso completo a estas bases de datos, ya que de manera gratuita sí podemos acceder, pero tiene algunas limitaciones. Ahora, de acceso gratuito tenemos lo que es el PubMed y Cochrane Library, que este último es de acuerdo a investigaciones del rubro de la salud y PubMed es un poco más amplio, abarca más áreas. Entonces, a modo de práctica, nosotros podemos acceder a estas plataformas, a estas bases de datos en sí, y podemos ir viendo ahí, familiarizándonos con la información que vayamos encontrando de acuerdo a nuestro tema de estudio. Ahora vamos a nuestro ejemplo práctico. Aquí les voy a presentar 2 artículos científicos que he bajado de la plataforma de ProQuest. Acá tenemos primero este artículo que es Análisis del impacto de la pandemia del COVID-19 en el comportamiento de compra de los consumidores en las cadenas de tienda de alimentación. Como comentaba, esto lo he sacado de ProQuest, para lo cual lo que sí es importante mencionar es que en todas estas bases de datos reconocidas, generalmente nosotros vamos a encontrar diversos artículos científicos en inglés, por lo que pues para hacerlo más práctico para nosotros investigar, analizar la información que le vamos a dar lectura ahí, tenemos que traducirlo. En este caso yo lo he traducido con este traductor que es el DeepL. Pero pues si nosotros manejamos el idioma inglés de manera excelente, pues podemos darle lectura en su idioma original. Entonces acá tenemos lo que son a los autores, las universidades o bueno, las instituciones a donde pertenecen como investigadores, el resumen, las palabras clave, y acá tenemos el apartado de introducción, en donde vamos a poder observar que se está planteando lo que es la información que se tiene al respecto. Acá nos dice, por ejemplo, la pandemia de COVID-19 ha afectado a todos los sectores de la economía, mayorista y minorista. La convulsión pandémica ha puesto a prueba la resistencia de la economía y el comercio. Aquí lo que se está haciendo es dar a conocer el problema, o sea, lo que existe como tal, la información que se tiene hasta ahora. Acá vemos que sigue complementando lo que es la información que se tiene hasta el momento, que es la actualidad. Nos dice la pandemia de COVID ha aperturado gravemente, también nos sigue especificando, vemos que hay citas también de acuerdo a años recientes. Lo que se recomienda es también nosotros recabar información, data de por lo menos de los últimos 5 años en cuanto a antigüedad de bibliografía, de referencias. Vemos que también se está incluyendo o se puede incluir lo que es estadística para darle mayor realce y fundamento también cuando estemos presentando el problema existente. Acá abajo nos especifica ya el propósito que tiene en sí esta investigación, dándole a entender como la estructura del documento y el objetivo en sí como tal que se tiene del estudio, así como un breve repaso de lo que es la metodología que se está utilizando en este estudio. Luego tenemos acá otro, que es otro artículo que yo le he bajado de ProQuest. Este es el artículo original, vemos que está en inglés y acá lo he traducido. Acá vamos a ver, el título, que es lo que la compra impulsiva de ropa dice sobre nuestra sociedad. ¿Influye la conciencia de consumo sostenible en las compras impulsivas de ropa? Ese es el título que tenemos de este artículo científico. Acá tenemos a las autoras y acá vemos que se comienza en todo caso con la parte de introducción. A veces no vamos a ver que literalmente dice el subtítulo introducción, pero ya tenemos que tener en cuenta de que al inicio siempre se va a comenzar por eso. Por lo que recordemos que la introducción va a incluir primero lo que es la data que existe del problema, o bueno, la información que se tiene actualmente, el propósito que se tiene para la presente investigación,
la importancia y también incluir lo que es en resumen un poco lo que es la metodología que se está utilizando en la investigación. Y acá nos empieza a comentar lo que existe, lo que es el problema como tal, ¿no? Nos dice en los últimos años, está planteando ahí lo que es la presentación del problema. La industria de moda ha sido criticada por sus prácticas que contribuyen a problemas de insostenibilidad. Va redactando, se va especificando también lo que son las citas. Recordemos que de preferencia deben ser de los últimos 5 años. Acá especifica los objetivos que se estaba planteando en ese estudio. Se incluye lo que es diversas estadísticas, resultados importantes de investigaciones anteriores o estudios que se han hecho. Vemos que después de toda la teoría que también se está incluyendo, la información que se tiene respecto a este problema, está incluyéndose también lo que son las hipótesis de la investigación y ya luego se está pasando a lo que es el método, ¿no? Que acá ya tiene un apartado diferente, toda la especificación. Y es así entonces como terminamos de aprender sobre la redacción de la introducción del artículo científico. Estoy segura que te ha servido muchísimo.